Ok, bueno, vamos a comenzar con las aplicaciones de las leyes de Newton. La clase anterior discutimos las tres leyes de Newton desde el punto de vista conceptual. La ley de la inercia, la primera ley de Newton, la segunda ley es que la aceleración es proporcional a la fuerza entre la masa, y la tercera ley es que la ley de acción y reacción. Toda acción tiene una reacción, ¿ok? O sea, las fuerzas se encuentran por pares en la naturaleza, ¿entendido? Entre los cuerpos que interactúan. Adicionalmente discutimos tipos de fuerzas. Les mostré la fuerza que hace de un resorte, ¿okay? O sobre un resorte, o que hace una masa sobre un resorte, la ley gravitacional de Newton, que depende de las masas, la ley de Coulomb entre partículas cargadas, y la ley y la fuerza electromagnética no la mostré, ¿okay? Pero son fuerzas que existen, ¿entendido? Porque una cosa es la fuerza, tienen que entender eso, una cosa es la fuerza, lo repito muchas veces, otra cosa es lo que produce sobre un cuerpo, ¿entendido? No importa el tipo de fuerza, si es electromagnética, si es mecánica, si es de contacto, si es a distancia, ella produce sobre un cuerpo una aceleración, ¿ok? Y esa aceleración es inversamente proporcional a la masa del cuerpo, ¿entendido? Bien, entonces ahorita vamos a hacer aplicaciones. Vamos a comenzar con el primer ejemplo 5.1 de Serway. Ejemplo 5.1 es simplemente, aquí queremos explorar el carácter vectorial de la fuerza, ¿ok? Dice, un disco de hockey, como se muestra aquí en la figura, tiene una masa de 0,30 kilogramos, ¿ok? Una masa de 0,30 kilogramos, ¿ok? Observen las cifras significativas también. Son dos cifras significativas, ¿ok? Se dice sobre una superficie sin fricción. Esto de la fricción es muy importante. Luego vamos a discutir la fricción, ¿entendido? Ahorita vamos a trabajar sin fricción. Dice así: dos bastones de hockey golpean el disco simultáneamente y ejercen fuerza sobre el disco que se muestran en la figura 5.4. F1 tiene una magnitud de 0.5 newton. Aquí sería F1. ¿Okay? F1 tiene una magnitud de 0.5 newton, ¿ok? Y tiene un ángulo de 20 grados, ¿ok? Observen aquí, observen en la figura, en lo que está escrito en el libro. Aquí en el libro colocan F1 así, ¿verdad? Pero después aquí colocan F1 igual a 0,5 newton. Aquí tiene el vector, la flechita que indica que es un vector, ¿ok? Y arriba tiene la magnitud especificada, ¿entendido? Luego F2 sería está a un ángulo de ¿cuánto? 60 grados, ¿verdad? Sí, 60 grados. ¿Ok? ¿Y su magnitud es cuánto? 8 newton o 0.8. Mejor leo. 8.0 newton. ¿Ok? 8.0 newton. ¿Cómo? Es 5. Ah, no es. Ok, sí, me parecía muy. Es 5.0. Bien, ¿qué nos piden aquí? Muy sencillo. Pero es que este concepto, aunque sea pequeño ahorita, es el que van a ir aumentando en cada problema, ¿ok? Van a ir usando. Dice, determine tanto la magnitud como la dirección de la aceleración del disco, ¿ok? Entonces, la magnitud como la dirección de la aceleración. En ese caso, tengo fuerzas tanto en X y Y, porque estos son dos vectores, F1 y F2 son dos vectores que tienen componentes X y Y. Entonces, ¿qué se hace? Se descompone la sumatoria de fuerza en el eje X, tiene que ser igual a masa por aceleración en el eje X, y sumatoria de fuerzas en el eje Y, masa por aceleración en Y, ¿ok? O mejor dicho, voy a escribirlo así. La sumatoria de fuerzas produce ¿qué? Una masa es proporcional a la masa, ¿por qué? Por la sumatoria de las fuerzas, ¿entendido? Pero estas fuerzas serían ¿quién? F1 y F2, ¿verdad? Pero a su vez ya se pueden descomponer en componente X y componente ¿qué? Y. Entonces, si quieren, voy a hacer lo siguiente. Observen. Aquí sumatoria de fuerzas, sumatoria de las fuerzas es igual a ¿quién? A F1, vamos a colocar así, más F2. Eso es igual a ¿quién? A masa por aceleración. Ahora, ¿quién es F1? Bien, F1 es un vector que si escribimos en componentes cartesianas
tiene una componente y y una componente ¿qué? En X. En este momento voy a colocar así simplemente F1X y más F1Y J más F2XY más F2YJ es igual a ¿quién? A masa por AXY más AYJ. ¿Se entendió eso? Porque todos los sistemas en el sistema coordenados, la aceleración tiene componentes X y componentes Y. En este caso, entonces, ¿qué hacemos? Igualamos, para que dos vectores sean iguales, sus componentes deben ser iguales, ¿entendido? Por ejemplo, aquí podemos agrupar todas las X, que me da F1XY, no, F1X más F2X y más F1Y más F2Y J es igual a MAXY más MAYJ. ¿Entendieron? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos, para que dos vectores sean iguales, sus componentes deben ser ¿qué? Iguales. La componente Y igual a la componente Y del otro lado. ¿Entendido? Y la componente Y igual a esto. Bueno, de aquí sale entonces que F1X más F2X es igual a MAX. ¿Se observa? Vamos a lo apunto de negro. Y F1Y más F2Y es igual a MAY. Que traducido es que como está en el nivel sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a la masa por AX y sumatoria de fuerzas en el eje Y es masa por AY. ¿Entendieron? Eso está así en el libro, bueno, ahí quedamos. Ahora, ¿cuál es el truco aquí? O sea, ¿qué dificultades tiene esto? Ninguna. Simplemente hay que saber quién es F1, las componentes XY y las componentes XY de F2. ¿Cómo lo hacemos? Muy fácil, sencillo. F1X es así. Mejor dicho, F1. F1 es módulo de F1, ¿ok? Por el coseno del ángulo. ¿Qué ángulo forma F1? El vector F1 con el eje X. ¿Cuánto forma? Menos 20, cuidado, menos 20, porque está contado en el sentido de la mansión. Más F1 seno de menos 20 grados. Ahora, ¿cuánto es esto? Coseno de menos 20 es una función par, por eso esto se llama integradora. Aquí usamos todo. Al ser función par, recuerden que una función par es la que f de menos x es igual a f de x. Y una función impar es que f de menos x es igual a menos f de x. El coseno es par y el seno es impar. No es que sale el signo. ¿Se entiende eso, no? Porque si saliera el signo dentro de la función seno, también puedo sacar la constante. Y podría hacer lo siguiente, no sé, locuras que pueden hacer un ejemplo. Seno de menos 4, entonces coloco el menos 4 por el seno. De nada. ¿Entienden? Entonces tengan eso presente. No es que sale el menos, es que es una función impar. Entonces aquí tengo F1 coseno de 20 y menos F1 seno de 20. Ahí está F1, ¿ven? El menos es porque va en el sentido negativo, la componente Y. Y F2 no hay problema, porque F2 sería F2 coseno de 60 grados más F2 seno de 60 grados. Aquí se me está olvidando una cosa. Recuerden que esto es un vector. Entonces aquí tiene que ir I, J, I, J, I, J, ¿ok? Pero para efectos de encontrar las componentes, aquí ya está en forma escalar. Ya es una cosa escalar, ¿no? Ya igualamos las componentes. Entonces, ¿quién es F1? Bien, tengo dos incógnitas. ¿Quiénes son las incógnitas? A X y a Y. Así que debo tener dos ecuaciones. ¿Entendido? Dos incógnitas, dos ecuaciones. Bien, coloco F1 y F2 serían así. O sea, esta ecuación sería F1 coseno de 20 grados más F2 coseno de 60. No coloco los valores, eso lo hago de último.
es igual a masa por AX. ¿Ok? De aquí, bueno, de aquí podemos determinar A de una vez, AX. ¿Lo ven? Y F2 sería, la otra componente sería F1, esta ecuación sería menos F1 seno de 20 más F2 seno de 60. Seno de 60 grados, ¿sí? Igual a masa por allí. A ver, ¿qué conocemos allí? Conocemos las fuerzas, las dan, los módulos, ¿sí o no? Y los ángulos. Conozco todo. Solamente debo despejar a X y a Y. ¿Sí? ¿Ok? En ese caso, AX me da 29 metros por segundo al cuadrado. ¿Ok? Lo voy a marcar. Recuerden ese papel. Mejor dicho, si lo despejo de acá, como está en el libro, A su X es que sumatoria de fuerza en el eje X entre la masa. Y A su Y sería sumatoria de fuerza en el eje Y entre la masa. Esto da 29 metros por segundo al cuadrado. ¿Okay? 29 metros por segundo al cuadrado. ¿Y esta cuánto da? 17 metros por segundo al cuadrado. 17 metros por segundo al cuadrado. Ok, ¿la aceleración es un vector? Sí. ¿Esas son las qué? Las componentes. ¿Qué me pedían? Me pedían determinar tanto la magnitud como la dirección de la aceleración, ¿entendido? La magnitud simplemente es, lo sacamos por Pitágoras. Observen, vamos a hacerlo acá. A su X me da ¿qué? 29, ¿verdad? O sea que tiene una componente así, en esta dirección, y una componente en esta. Por lógica, chicos, ¿hacia dónde iría la aceleración? Por el derecho. Recuerden que la aceleración es proporcional a la fuerza, ¿sí o no? O sea, es la sumatoria de las fuerzas entre la masa. Así que si yo sumo las fuerzas, ¿ok? Por el teorema hago esto. ¿Ok? Algo así. Por el teorema del paralelogramo. Y esto lo traslado así. ¿La fuerza resultante dónde estaría? La fuerza resultante estaría por acá. ¿Sí? Usen la lógica. Tengo eso. O sea que la aceleración tiene componente X y Y ¿qué? Positiva, ¿sí o no? La componente X es mayor que la componente Y, ¿verdad? La componente X es mayor que la componente Y. ¿Estamos claros? Entonces el módulo del vector, ¿quién sería? A sería la raíz cuadrada de AX al cuadrado más AY cuadrado. Eso da 34 metros por segundo cuadrado. ¿Okay? ¿Saben? Lo meten en la calculadora. Ese sería el módulo, pero me piden la dirección, ¿verdad? Ok, entonces la dirección va a ser este ángulo acá. Pongamos. Vamos a colocarle alfa. ¿Ok? Entonces tangente de alfa. Tangente de alfa es A su Y entre A su X. Así que alfa es tangente a la menos 1 de allí entre a X. Cuando lo calculas, da 30 grados. ¿Ok? Alfa es 30 grados. Quiere decir que tiene un ángulo aquí de 30 grados. La sumatoria resultante de la formación. Bueno, y la aceleración, pero es paralelo, o sea, es proporcional a la misma dirección de ¿qué? De la fuerza, ¿entendido? Bien, ¿qué mostramos aquí? ¿Cómo sumamos las fuerzas? ¿Sí? Ahí estamos repasando cosas de trigonometría, ¿entendido? Y álgebra, ¿ok? Otra cosa, por ejemplo, en el libro
Bueno, esto hay que calcularlo, ¿ok? Coseno de 20, coseno de 30, ¿ok? Tienen que saberse los ángulos notables, ¿entendido? Bien. Con esto hacemos simplemente un primer ejemplo ¿cómo se llama? De una aplicación muy sencilla, ¿ok? Veamos el siguiente ejemplo. Un semáforo en reposo, ¿ok? Ese sería el ejemplo 5.4. 5.4, ¿ok? Está en el libro, sería el semáforo en reposo, ¿ok? Dice aquí. Ok. Un semáforo pesa 122 newton. ¿Qué pesa 122 newton? Observen, ¿qué pesa? No le están dando la masa, le están dando la fuerza que hace la gravedad, la tierra sobre él, ¿ok? Cuelga de un cable unido a otros dos cables, sostenidos por un soporte como se muestra en la figura 5.1, ¿ok? Está sostenido de esa forma, ¿ok? Hay tres cables. Los cables superiores forman un ángulo de 37 y 53 con la horizontal. Es muy importante cuando lean que diga horizontal, vertical, ¿ok? Eso es importante porque usted sabe que tiene el ángulo, tiene que llevarlo hasta la horizontal o hasta la vertical, ¿entendido? Bien, estos cables superiores no son tan fuertes como el cable vertical y se romperán si la tensión en ellos supera los 100 newtons. O sea, tanto T1, nos está poniendo condiciones, tanto T1 como T2 deben ser menores que 100 newton. ¿Qué pasa si la tensión en ellos es 100 newton? Se rompe. Esto es una aplicación básica de ingeniería, ¿ok? Entonces, la pregunta es, ¿el semáforo permanecerá colgado en esta situación o alguno de los cables se romperá? Entonces, si tenemos esa situación, vamos a calcular cuáles son las tensiones en los cables y cerciorarnos de que sean menores que ¿cuánto? Que 100 newton, ¿ok? Bien, entonces esto es un típico problema. ¿Qué se hace primero? ¿Qué queremos ver? Las tensiones. Vamos a etiquetarlas. Esta la vamos a llamar tensión 1, tensión 2 y tensión ¿qué? 3, ¿ok? Bien, aquí tenemos que hacer un paso importante. Cuando vamos a hacer un problema siempre de leyes de Newton, tenemos que hacer un diagrama de cuerpo libre con el fin de identificar las fuerzas que están actuando sobre los objetos. ¿Entendido? Bien, entonces, ¿cuántos son? Aquí tenemos dos cosas importantes. Queremos calcular las tensiones, ¿entendido? El semáforo no está unido directamente a T1 y a T2, ¿verdad que no? Entonces, vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre para el semáforo primeramente. Entonces, es un diagrama de cuerpo libre. En XY, aquí va a estar el semáforo. ¿Bien? Este era el semáforo, ¿ok? Bien, ¿qué fuerza siente el semáforo? Siente el peso, ¿ok? Vamos a colocarlo así, sería la fuerza de la gravedad. Observen que estoy colocando los vectores, no estoy colocando solamente escalares, estoy colocando la flecha encima porque estoy resaltando que es un vector que va hacia abajo, ¿entendido? Y hacia arriba está actuando ¿quién? T3. ¿Ok? Bien. Esa sería el diagrama, esa sería la única fuerza que actúan sobre el semáforo, ¿sí? Ahora, las cuerdas, estas cuerdas se conectan con T1 y T2 a través del nudo. Entonces allí habría que hacer otro diagrama corporal porque es como un punto donde se unen las fuerzas, entonces vemos cómo se relaciona una con la otra, ¿entendido? Bien, entonces venimos para acá y hacemos lo mismo. Acá hay un punto. Y uno para acá. Otro así, ¿ok? Observen lo siguiente, que el 53 que estaba acá, ahora lo voy a dibujar de este lado, ¿sí? Eso se entiende acá, ¿no? Si uno proyecta esto así, este sería 53, este sería 37. Entonces aquí tengo 53. Y hacia abajo tengo la tensión 3. ¿Ok? Bien, aquí colocamos T2 vector, T1 vector, T3 vector. ¿Pero qué vectores? Entonces,
cada vez que hagan el análisis del cuerpo libre, tienen que colocar los vectores, ¿entendido? Con sus componentes. ¿Qué nos piden aquí? Simplemente hallar T1 y T2, ¿verdad? Ahora, matemáticamente, tengo dos incógnitas. ¿Cuántas ecuaciones debo tener? Dos. Muy sencillo. Entonces, ¿el objeto se mueve? ¿El objeto está en reposo? Sí. Entonces, se considera que la partícula está en reposo, está en equilibrio. Así que si están en equilibrio, la sumatoria de fuerzas, ¿cuánto es? C. Entonces, la sumatoria de fuerzas acá debe ser ¿cuánto? 0 y aquí también. Ok, en este caso, ¿qué tenemos? Tenemos la fuerza, la tensión 3, T3 menos TY, menos FG, ¿sí o no? ¿Igual a cuánto? A 0. ¿Quién sería T3? T3I, T3J menos FG J igual a cuánto? A 0. Tengo que dar vectores, ¿entendido? ¿Cuándo un vector es 0? Cuando el módulo es 0, porque las componentes no son 0, ¿entiendes? Entonces me queda así: T3 menos FG y J igual a 0. Esto implica que T3 es igual a la fuerza de la gravedad, que es masa, ¿ok? Que es mg. ¿Entiendes? Estoy demostrándole donde a veces están acostumbrados a usar los vectores, ¿verdad? Pero tenemos que ir usando todas estas herramientas porque es el lenguaje formal de la física clásica, ¿entendido? Y es lo que más adelante van a usar en estática, así que tenemos que usarlo. Acá. Aquí también está el reposo, ¿sí o no? Aquí sumatoria de fuerza en el eje X, ¿cuánto va a ser? Sumatoria de fuerza en el eje X va a ser 0. Y sumatoria de fuerza en el eje Y, 0. Ok. Bien. Observen aquí. Podemos ir adelantando. Acá tengo la sumatoria de fuerza en el eje X sería T2X. Acá. T2X menos T1X. ¿Lo ven, no? Porque la componente X de T1 va hacia el lado negativo. Menos T1X es igual a ¿cuánto? A 0. Y el otro es, T2Y, o sea, T2Y más T1Y es igual a ¿cuánto? ¿Cuánto es? No, voy a colocarlo así. Menos T3, ¿sí o no? Igual a 0. Lo que quiero decir, para que vean que ahora T2Y más T1Y es igual a ¿cuánto? A T3. ¿Entendido? Ahí tengo esas son las dos ecuaciones. Porque T3 es conocido. Sí, es M por G. La masa radial. Bueno, ¿cuánto vale mg? 122 newtons, ¿no? Ya no la da, ya no hay que calcularla. No nos dieron la masa por un lado y hay que multiplicar por gravedad, sino ya nos dieron el peso. Entonces, venimos para acá y obtengo lo siguiente. T2X, ¿quién es? Es T2 coseno de 53 grados. ¿Sí? Más T1Y, de 2X, menos T1X, menos T1 coseno de 37.0 grados. ¿Okay? ¿Es igual a cuánto? A 0. Luego la de abajo es T2 seno de 53,0 grados más T1 seno de 37.0 grados. ¿Sí? ¿Igual a cuánto? A T3. El T3 es la masa, ¿sí o no? El peso. ¿Estamos claros? Ahora aquí tengo un clásico o más elemental problema de lo que le pusieron ayer en su prueba ¿cómo se llama? De álgebra lineal, ¿sí o no? Dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿entendieron? Sacar el determinante de acá, ¿entendido? ¿Estamos claros? ¿Sí o no? O sea, T1 es
el determinante con esto cambiado entre bueno, no es el determinante, ¿okay? O sea, T1 sería así. T1 sería así. Sería 0T3 menos coseno de 37,0 entre seno de 37,0. ¿Sí está bien, no? Sí. Dividido entre el determinante. ¿Sí o no? Entonces, no metan números aquí, chicos. No metan números, arrastrar. ¿Ves que quiero arrastrar números? No arrastren números. Solo que al final coloca los números, ¿entendido? ¿Y T2 sería quién? T2 sería. No, este sería T2. Este es T2 porque está de este lado. Y T1 sería coseno de 53. Seno de 53. Y aquí sería 0, 53. Y aquí el determinante, ¿verdad que sí? Bien, luego de que calculan y usan las cifras significativas apropiadas, nos da lo siguiente. Nos da 73.4 newton en T1. ¿Está bien así? Sí, ¿verdad? Y 97.4 en T2. Entonces, ¿qué obtenemos? Que son menores que 100. Al ser menores que 100, es posible, digamos, poner de esa forma o instalar de esa forma, con esos ángulos, el semáforo. Hay un ángulo donde se puede romper, ¿entendido? Aquí me dice lo siguiente, siempre hay preguntas que dice, ¿qué pasaría si? ¿Ok? Eso es importante para nuestro análisis. ¿Qué pasaría si? Suponga que los dos ángulos de la figura son iguales. ¿Cuál sería la correspondencia entre T1 y T2? Exactamente, por lógica va a ser la misma, ¿sí o no? Si unimos los cables va a ser ¿qué? O sea, si colocamos el mismo ángulo, va a estar equilibrada la fuerza. Tanto T1 como T2 van a hacer la misma fuerza, ¿sí o no? Pero observen lo siguiente. Si fueran los ángulos iguales, por favor, si fueran los ángulos iguales, ¿cuánto me daría el determinante aquí? Por esto sería coseno por seno, ¿sí? Menos coseno por seno. Se sumarían, ¿sí o no? Luego arriba se dividiría un coseno. ¿Lo ven? Entonces con el de abajo se dividía. Así que T2, bueno, resumen, T2 igual a T1, ¿ok? Bien.